Vamos a comenzar esta mañana buscando Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Nos ponemos de pie, por favor. Si no puede ponerse de pie, no se preocupe, quédese sentadita, no hay problema, ¿ya? Pero por reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Yo voy a ir leyendo en voz alta y ustedes van a seguir con sus vistas, ¿ya? Versículo 3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muy bien, le invito a todas que me acompañen a leer el versículo 7, por favor. El versículo 7 vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque este es grande, maravilloso, Dios. Gracias por cada una de las mamitas que está esta mañana acá, Padre. Esto sea el que habla sus vidas, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Yo no sé sus vidas, yo no sé el deseo de sus corazones, pero usted sí conoce, Señor. De verdad, Padre, le pido que usted sea el que hable a través de mí, Padre, y usted sea el que nos dirija esta mañana. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien. Esta pequeña enseñanza yo la titulé Oración de una madre. Oración de una madre. Vamos a comenzar primero ¿qué es la oración? ¿Qué es una oración? A ver, ¿quién me puede decir qué es una oración? ¿Una qué? Una conversación, muy bien, con otra persona. Pero en este caso, una conversación ¿con quién? Con Dios. Muchas veces, ustedes como madres, seguro se sienten presionadas, se sienten que quieren desahogarse, hablar con alguien, pero no hay alguien, esa persona, que las pueda escuchar. Muchas veces tienen esa necesidad, así como yo también como hombre, a veces tengo esa necesidad de hablar con alguien y tenemos a alguien que nos puede escuchar. Miren lo que dice acá que conseguí. La oración es la comunicación con Dios, siendo el creador del mundo y reinando sobre él. No es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Sus leyes no lo limitan, son la expresión de su propia operación, generalmente uniforme en providencia y preservación. Puede, sin embargo, actuar de una manera libre conforme al consejo de su voluntad, modificando su forma de actuar.
e influenciando los sentimientos, la voluntad y la inteligencia del hombre. Es decir, nosotros al momento de orar, al momento de comunicarnos con Dios, Él va a poder disponer de esa oración. Él va a poder decir, ok, sí te concedo lo que tú me estás pidiendo, o no te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Muchas veces nosotros queremos nuestro beneficio, muchas veces nosotros queremos que Dios cumpla el deseo o la oración que yo estoy haciendo, pero a lo mejor Dios no quiere responderte en ese momento. A lo mejor Dios dice, espera un poco más, sigue orando. O también Dios nos dice, no, eso no te conviene. Muchas veces nosotros no sabemos por qué pasan las cosas, pero sí pasa. Hace 3 semanas, mi abuelita falleció y nosotros veníamos orando, Señor, haga su voluntad. Desde febrero ella empezó a estar mal y ella venía sufriendo. Señor, haga tu voluntad. Desde febrero hasta hace 3 semanas, hasta el mes pasado. Mi abuelita sufriendo. El Señor tenía un propósito con cada uno de mis familiares. El Señor tenía un propósito con mi abuela. ¿Cuál era? No sé. Pero el Señor la dejó un tiempo más. Muchas veces, y ella murió. Muchas veces nosotros queremos que esa persona se mejore o queremos tener nuestro propio beneficio, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Espera. O sí te voy a conceder, o no te voy a conceder. Todo depende a su voluntad. La mujer, al saber que está embarazada, ustedes, al momento que se enteraron de que estaban embarazadas, fue una emoción. Me imagino que para algunas fue alguna emoción. A lo mejor para otras fue tristeza. A lo mejor fue una impresión. Cada una de ustedes reaccionó diferente al momento de enterarse que está embarazada. Su cuerpo empezó a cambiar, su manera de pensar cambió también. Ya no era su propio beneficio, sino lo que ya había en su vientre. Ya buscaban la manera de cómo alimentarse, de qué medicinas tomar, de cómo cuidar a ese bebé, de cómo saber cómo se estaba desarrollando ese pequeño embrión, de verlo, buscar el mejor médico, todo lo mejor. ¿Por qué? Porque era ese pequeño bebé que llevabas adentro, ese pequeño parte de tu ser que llevas adentro. Entonces, ese momento, las mujeres, ¿a quién buscan? A su mamá, ¿cierto? Buscan el apoyo de su mamá. Buscan esa ayuda. Mamá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Y la mamá siempre da ya respuesta. Toma esto, toma este jugo, come así, come asado. Entonces, las mujeres se van preparando. Luego, cuando llega la bendición, cuando llega ese bebé, las cosas siguen mejorando. ¿Qué hace la mamá primeriza? Empieza a llamar a su mamá. Mamá, ¿qué le puedo dar? Tiene la barriga hinchada, está rojo, no respira, esto, aquello, cualquier cosa. Y el bebé lo que tiene es hipo. Muchas veces pasa así, ¿sí o no? Sí, pasa así. Entonces, ¿qué hace la mujer? Se asesora, busca la ayuda de su mamá, hay esa comunión, y por eso es que la mamá y la abuela se enamoran, se quieren mucho a su nieto. ¿Por qué? Porque hay esa afinidad. Igual es la vida cristiana. Uno, cuando empieza en los caminos de Dios, uno quiere hacer muchas cosas. Uno quiere orar, uno quiere leer, quiere hacer muchas cosas. Pero ¿cómo hacemos todo eso? Con la práctica. Orando. Muchas veces no hallamos respuestas a nuestro problema. La vida cristiana es igual, pero hay algo especial, único, que podemos hacer nosotros, que es la oración. La oración podemos hacerla, podemos buscar de Dios, podemos entrar libremente a su presencia, podemos orar a cualquier hora. Muchas veces se pueden despertar a medianoche y hay muchas ideas en la cabeza y no hayan respuesta. La oración, hermanos, la oración. Tú empiezas a orar y el Señor te va a dar la paz, la paz que tú necesitas. En esta pequeña porción de la Biblia vamos a ver a 3 personas. Que es Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice. 3 personas.
acá podemos ver 3 generaciones, que es lo comúnmente vemos hoy en día: abuelos, padres e hijos. Hay pocas ocasiones donde se ven los bisabuelos, pero más que todo vemos estas 3 generaciones. Vamos a comenzar con Loida. El nombre Loida significa agradable o deseable, y Eunice, feliz o buena victoria. Imagínense tener esos nombres, ¿no? Que su nombre sea feliz, y siempre anda seria o triste. Algo loco, ¿no? Pero en ese tiempo los nombres los ponían con un significado. Vamos a ver quién era Timoteo o qué pasaba con Timoteo. Si vamos a Hechos capítulo 16, sin perder 2 de Timoteo, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 1 dice: después, ¿ya todos lo consiguieron? Ok, Hechos capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ok, volvemos a 2 de Timoteo. Primer punto, un padre inconverso. La primera vez que se habla de Eunice es acá en Hechos capítulo 16, versículo 1, donde dice que ella era judía, pero su padre, su esposo, era griego, es decir, era una persona inconversa. Timoteo significa uno que honra a Dios. Imagínense tener ese nombre, ¿no? Uno que honra a Dios. Timao, es decir, Timao dice honrar, y Teos significa Dios. Y sabiendo que en la antigüedad los hombres no escogían el nombre al azar, sino que tenían un significado en sí mismo, que Eunice escogiera este nombre nos muestra que era una mujer piadosa. Imagínense, honra a Dios, que tu hijo se llama honra a Dios. Esta mujer era piadosa, tenía temor de Dios, buscaba de Dios. Su madre también buscaba de Dios, pero había algo, que su padre era una persona inconversa. Su padre no quería saber nada de Dios. En ese tiempo los griegos no se le llevaban con los judíos, pero esta mujer se casó con un griego. Entonces, al momento de que el niño se iba desarrollando, el padre pudo haber puesto su autoridad. La persona griega los judíos tenían que hacer lo que ellos dijeran. Pero en este caso, vemos que la mujer y su abuela le enseñaron muchas cosas a su hijo Timoteo. Le enseñaron muchas cosas. Versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Una fe no fingida. ¿Qué quiere decir no fingido? Que no es de mentira, que es de verdad, que no está ocultando nada, que es sincero, que es correcto, que es justo. Entonces, su padre era una persona inconversa. A lo mejor le decía no vayas a la iglesia, o a lo mejor tenía diferencias con su esposa. No nos dice, pero lo que sí nos dice es que la fe que su abuela y su madre le enseñó. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Qué estás enseñándole tú a tus hijos? ¿Le estás enseñando una correcta fe? ¿O estamos jugando con el mundo y con Dios? Jugando con el mundo y con Dios. Queremos que nuestros hijos hagan lo correcto. Si vienen nuestros hijos a la iglesia, quiere decir que nos preocupamos por nuestros hijos para que les vaya bien. ¿Por qué? Porque conocemos cómo es el mundo. Conocemos que el mundo hace cosas depravadas y no queremos que nuestros hijos pasen por eso. Pero ¿cómo estoy yo influyendo en la vida de mi hijo? ¿Estoy orando? ¿Estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Tengo comunión con Dios
junto con mis hijos? ¿O estoy haciendo mi propia voluntad? Sigo jugando con el mundo. Acá dice, una fe no fingida. ¿Mi fe no es fingida? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Tu hijo puede ser que en un momento caiga en pecado, porque ninguno está excepto de caer en pecado. Todos podemos pecar. No hay ninguno que no sea pecador. Todos cometemos pecado, perdón. Entonces, ¿estamos instruyendo nosotros a nuestros hijos? ¿O estamos solamente preocupándonos por su educación? Solamente como vayan al colegio, en la universidad, en secundaria, solamente nos preocupamos con eso. No me respondas a mí, respóndete tú. ¿Qué estoy haciendo yo con mi hijo? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo como madre? Mi fe se puede decir que es como la de Loida y Eunice. Yo recuerdo en Venezuela, yo tenía mi carro y yo visitaba unos amigos y sus tres hijos pequeñitos, iban conmigo a la iglesia. La mamá no iba a la iglesia. Y ella me decía, Samuel, el domingo ven a buscar a esos muchachos porque el domingo es el único día que se quedan tranquilos. Ya, yo lo buscaba, no hay problema. Y la mamá un día dijo, Samuel no va a ir porque se portó mal. Pero deja que vaya a la iglesia. No va a ir. Desde ese día los niños no fueron más. ¿Quién fue el que le quitó la bendición a los niños? Yo no fui. Su madre, su propia madre, porque el niño en la semana se portó mal y su premio era ir a la iglesia. Entonces, como se portó mal, la mamá dijo, ¿sabes qué? No vas a la iglesia. Y el niño, su manera de reaccionar fue ponerse más rebelde. Y su mamá no lo dejó ir más a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Los estamos castigando al no venir a la iglesia? Hermanos, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas veces nosotros actuamos de una manera que no queremos nada con Dios. E inconscientemente nuestros hijos ven eso. Punto número 1, un padre inconverso. ¿Tú estás siendo inconverso? ¿Estás tú haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal? Lo que nos lleva al segundo punto, la fe no fingida. Si vemos el versículo 5, me acompañan con sus vistas, por favor. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos primero que nos dice tu abuela Loida, primeramente en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Yo no sé cuántos de ustedes habrán nacido en hogares cristianos, no sé cuántos de ustedes, pero yo nací en un hogar cristiano. Y yo recuerdo, mi abuelita, yo iba al trabajo y cuando regresaba a mitad de mañana, que salía de clase de la universidad o se me quedaba algo de desayuno, qué sé yo, que regresaba temprano, mi abuela estaba todos los días en la mañana sentada fuera de la casa. Tenemos el estacionamiento, un porche, y ella se sentaba afuera a leer su Biblia. Y yo todos los días, cualquier día que yo llegara, ella estaba sentadita afuera leyendo su Biblia. Y en la noche nos sentábamos y orábamos. Y ella nos decía, ora, hijo, ora. Cualquier problema que tengas, ora. Nosotros debemos orar. El único que nos va a escuchar nuestras oraciones va a ser Dios. El único que va a escuchar nuestras necesidades y va a cuidar a nuestros hijos va a ser Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida nosotros ya no vamos a estar. Algún momento de la vida los pequeños hijos van a salir de casa, van a formar su familia, van a buscar sus propios caminos, y ya en ese momento usted no tiene autoridad sobre su hijo. ¿Por qué? Porque ya es su decisión, ya es una persona adulta, ya trabaja, ya puede sostenerse.
y ya no va a estar bajo mamá ni papá. ¿Qué se va a llevar tu hijo? ¿Qué enseñanza de ti se va a llevar tu hijo? ¿Una fe fingida o una fe no fingida? Loida y Eunice sabían bien las escrituras. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Está fácil. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con sus vistas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Voy a repetir eso. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. Versículo 5, y amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa enseñanza la enseñó Eunice y a su nieto. Ellos se le enseñaban, amarás a tu Dios, y eso fue de generación a generación, de generación a generación. Muchas veces nuestros hijos toman actitudes de nosotros que nosotros inconscientemente hacemos, pero ellos las aprenden. ¿Ustedes sabrán cuál es? A lo mejor la forma de comer, la forma de escribir, a lo mejor la forma de caminar, de hablar, pero nuestros hijos van a tomar actitudes de nosotros y ellos saben cómo es nuestra vida en casa. Ellos conocen cómo pedirnos las cosas. Ellos saben cómo obtener de sus padres lo que ellos desean. Eunice seguramente le enseñó eso a su nieto. Seguramente ellos le enseñaron cómo alabar a Dios, cómo buscar de Dios, cómo orar a Dios. Pero si yo no le enseño a mi hijo cómo orar a Dios, ¿cómo él va a aprender? Si yo no le enseño cómo leer la Biblia, ¿cómo él va a aprender? Si yo no soy el primero o la primera que viene a la iglesia, mi hijo, ¿cómo va a venir a la iglesia? Si mi mamá no va a la iglesia, si mi papá no va a la iglesia, ¿para qué yo voy a ir? Nosotros como padres debemos dar el ejemplo. Usted como madre debe dar el ejemplo. Y repetir las cosas. Dice versículo 7, y repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, cuando camines, cuando duermas, cuando estés viendo televisión, en cualquier momento nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a alabar a Dios. Alabar a Dios, aquí lo dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Volvamos a 2 de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Hermanos, hermanas, invitada, madre, ¿quieres que te vaya bien? Ven a la iglesia. ¿Tienes problemas? Ven a la iglesia. ¿Vas a tener dificultades? Ven a la iglesia. ¿Tienes problemas? Ora a Dios. ¿Tienes dificultades? Ora a Dios. ¿No sabes cómo enseñar a tu hijo? Ora a Dios. Los psicólogos, ¿qué le van a enseñar a usted? No le pegues al niño, no hagas esto, no hagas aquello.
Pero muchas veces al niño lo que le hace falta es buscar de Dios, a ti primeramente. Y verás como tu hijo poco a poco va a ir mejorando. ¿Quién lo va a cambiar? ¿El maestro de la escuela dominical? No, el maestro de la escuela dominical le enseñará máximo 2 horas. Y del resto de toda la semana tu hijo está contigo. No esperes que el maestro haga el trabajo que te corresponde a ti. El maestro de escuela dominical en 2 horas le va a enseñar una pequeña porción de la palabra de Dios, cómo obedecer y listo. Y en el transcurso de la semana, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace esa persona? Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Para terminar, yo al salir de Venezuela, mi abuela me decía: hijo, ora. Cualquier cosa, ora. Cualquier problema. Mi abuela duró muchos años en la iglesia. Ella fue encargada de la cocina en la escuela dominical, en los campamentos. Y mi abuela siempre trabajaba en las cosas de la iglesia, siempre apoyaba en oración. Y mi abuela siempre decía: ora. Yo recuerdo que a veces yo tenía juego en cualquier disciplina, béisbol, fútbol, voleibol, y mi mamá o mi abuelo o mi tía me decían: no vayas al juego, no vas a jugar. Pues por favor, no vayas, quédate, ayúdanos a hacer. No, yo voy al juego y después regreso. No vas a jugar, hermanos, y ustedes van a decir que es mentira. Pero yo iba al juego y no jugaba. Llovía, no llegaba el otro equipo, me dejaban en banca, cualquier cosa, pero no jugaba. Y yo les decía: bueno, ¿pero que ustedes son brujas o qué? Hermanos, esas cosas yo las recuerdo. Cosas que eran mínimas, que a lo mejor en momentos no las entendía, y hoy sí las entiendo. Hermanos, madre invitada, las cosas que tú hagas, tu hijo se va a acordar. Lo que tú hagas, tu hijo en un futuro te lo va a agradecer o no te lo va a agradecer, te lo va a echar en cara. ¿Tú sabes qué malo es? Cuando nosotros echamos en cara a nuestros padres nuestros problemas. ¿Por qué? Por culpa de ellos, por esa mala decisión que tomaron. Ahora vete en el espejo. Mira las cosas que tu hijo puede decir de ti. Hay 2 opciones. Puedes seguir tu vida tranquilo, normal, o puedes dar un cambio. Venir a la iglesia. Entregarle tu vida a Dios. Puedes tener una vida entregada al Señor y el Señor te va a ayudar. Generación a generación, lo que tu hijo aprenda de ti, él se lo va a enseñar a tus hijos. Mi abuela me enseñó a mí, a mi mamá le enseñó a orar, a estar fiel en los caminos del Señor. Mi mamá me enseñó a mí a estar en los caminos del Señor. Y si Dios lo permite y nos da un hijo, yo también le voy a enseñar en los caminos del Señor. Pero tú, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Tú qué le vas a enseñar a tus hijos? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Dios, por cada una de las mamitas que está esta mañana acá. Padre, gracias por las invitadas. Usted conoce la vida de cada uno de ellos, Dios. De verdad, yo no sé sus problemas. Gracias, Dios, porque están esta mañana acá, Padre. Usted hable sus vidas, Señor. Gracias por la vida de Loida y de Eunice, Señor. Usted sea el que hable a los corazones, Señor. Sé que muchas veces como padres, como madres, ellas quieren lo mejor para sus hijos, Señor, pero a veces no hayan respuesta, a veces no saben cómo hacer para los problemas que hay en casa, Señor. Pero usted sea el Dios el que dé la salida. Usted sea el que los ayude a ellas, Señor. Le dé sabiduría de lo alto, Padre. Gracias porque usted es un Dios que cada día nos escucha, Señor. Usted es un Dios que tiene los brazos abiertos para escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones, Padre. Y yo le pido por cada una de las mamitas que está este día acá, Señor, usted sea el que las ayude a ellas a seguir adelante, Señor. Igual le pido, si hay alguna, Dios, que no es salva, que hoy sea el día de salvación, Señor, usted sea el que obre allí, Padre. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.